Muchachos, ¿quieren saber cómo en menos de 2 años un pueblo de arrieros se convirtió en la principal industria textil del norte del país? Aquí en las faldas del volcán estoy parado en lo que fue la fábrica Imbabura, una de las más grandes industrias textiles del norte del país. Y lo que pasó aquí adentro no solo cambió a Tuntaki, sino la historia del país, ya que aquí se creó uno de los primeros sindicatos organizados, lo cual tuvo repercusión, ya que 3 años después se creó el primer código del trabajo. Vamos a conocer un poco de la historia de la fábrica Imbabura. Antes de 1924, la gente aquí en Antonio antes se dedicaba a la arriería. Esto quiere decir que transportaban carga en mulas y caballos en caminos que conectaban con Colombia. Y este sistema se rompió con la llegada del ferrocarril. Ahí es donde entran los hermanos Almao. Eran dos hermanos empresarios españoles que ya tenían negocios en Ambato y decidieron expandirlo hasta el norte del país. Y tuvimos la suerte hoy de encontrarnos justo con el tren del Taita Imbabura aquí atrás de nosotros. ¡Qué belleza! El 6 de mayo de 1924 se colocó la primera piedra y lo que sigue después es una locura logística. Más de 1000 personas trabajando entre 10 y 12 horas al día para formar esto desde cero. Ya estamos en el lobby principal de la fábrica Imbabura. Aquí podemos ver algunos stands de emprendimientos de personas de aquí de la zona. Toda la maquinaria que está aquí venía de Alemania y de Inglaterra. Ahora ustedes imagínense, en 1924 meter estas maquinarias gigantes a un pueblo andino que no tenía ni carreteras ni vías de acceso hubiese sido imposible si no hubiese existido el tren. Es que no me lo puedo imaginar. Yo hace tiempo trabajé en una fábrica que hacía calcetines. Me imagino que el sonido debió haber sido más intenso porque en esa fábrica el sonido era fuerte. Pero en esto, viendo estas máquinas tan antiguas, ahora ustedes imagínense aquí más de 1000 personas trabajando, el ruido de las máquinas y todo, echándole ganas para adelante. Debió haber sido algo de locos, algo increíble. Pero miren nomás todas estas máquinas. Ni siquiera me imagino cómo se utilizaban. Debió haber sido una locura para ese tiempo. Cómo se utilizaba todo esto. A ver, o sea, son máquinas enormes, gigantes. Aquí hay retorcedoras, torcedoras y bobinadoras. Esto lo que hacía era enrollar los hilos en varios grosores según lo que pidiera el cliente. Y la bobinadora es la que enrollaba el hilo en conos, pues esa es la que está aquí atrás. Esta de aquí, si la pueden ver, una cosa increíble, muchachos. La belleza de esto, o sea, es cómo se mantiene, lo que ha invertido la gente que trabaja aquí para mantenerlo y cuidarlo, para que otras personas puedan conocer un poco de historia. Chequen nomás, aquí tenemos archivos antiguos. Todo esto todavía se mantiene, obviamente ahí dice no tocar, porque ya están frágiles por el paso del tiempo, pero chequen nomás. Aquí es donde se posaba el capataz, la persona que estaba a cargo y vigilaba a los trabajadores desde esta zona alta. Lo que estamos viendo en este momento es una calandra exprimidora. Lo que esto hacía era que la tela o el hilo pasaba por esta zona donde se aplicaba presión y tenían una recubierta un poco absorbente, lo cual hacía que la tela o el hilo salga seco y con los colores ya fijados. Chequen nomás, esta es otra, una calandra de secado y planchado. Esta se usaba para después del proceso de exprimido. En esta fábrica se fundó el sindicato Atuntaki Imbabura. Este es de los primeros sindicatos organizados del país. Si ustedes se preguntan cómo se organizó este sindicato, pues pasó así. Vinieron 3 socialistas de Otavalo, organizaron a más de 200 trabajadores en un lugar privado, ya que para ese tiempo el sindicalismo era tomado como comunismo y esto podría atentar contra la integridad de los integrantes de este sindicato. 3 años después se creó el primer código del trabajo del país. Entonces se podría decir que Atuntaki fue de los primeros lugares en esta fábrica donde los trabajadores exigieron sus derechos. No inventó la ley, pero fueron los primeros lugares en donde se organizaron y lo lograron hacer. La fábrica Imbabura funcionó como motor económico hasta finales de los años 70 y siguió operando poco a poco hasta cerrar a finales de los años 90. Y después de eso, esto quedó así, abandonado. Obviamente no así, en unas condiciones peores porque esto se restauró con el tiempo, pero quedó abandonado. Y ahora ustedes se preguntarán cómo sucedió esto. La fábrica vivió su época dorada desde la década de los 30 hasta finales de la década de los 50, pero el proceso y el hecho de no actualizar la maquinaria y que se quedaron con procesos antiguos mermó la actividad económica y la producción de la fábrica. En 1965 ocurrió la tragedia que rompió todo. Los trabajadores, cansados de las condiciones laborales y la mala administración, provocaron que se tomaran las instalaciones. Se fueron en contra del administrador, un catalán que trató de huir. Lastimosamente no lo logró. Fue alcanzado por la muchedumbre, fue atacado y arrastrado por las calles principales de Atuntaki. Después de este suceso, la fábrica continuó con sus labores, pero lamentablemente no pudo competir contra la maquinaria nueva de Quito y la ropa que entraba de Colombia. Y ya para los años 80 se consideró cerrada totalmente.
Y algo que hay que destacar de la gente anteña es que tienen un empuje, siempre echarle para adelante, nunca se rinden y siguen sacando sus proyectos adelante. Las personas que trabajaban en la fábrica con lo que aprendieron ahí, luego de salir pudieron montar sus propios talleres textiles y ahora son grandes fábricas que hay en todo Atontaki. Y a más de 100 años de su cierre, Atontaki sigue siendo considerada como una de las industrias textiles más grandes de todo el país. Y el gobierno de ese entonces invirtió $20 millones para poder abrirlo otra vez. Y exactamente 90 años después de que se cerró, se volvió a inaugurar como el complejo turístico y cultural Imbabura. Una cosa de locos. Y ese fue el breve recorrido por la historia de la fábrica Atontaki. Nos vemos en un próximo video, chicos.